Bienvenidos alumnos y alumnas a nuestra clase tutorial del módulo 1 sobre los signos de puntuación. ¿Por qué elegí este tema para la clase tutorial? Porque es un tema sumamente indispensable a la hora de la redacción de textos y a la hora de la correcta comprensión en la lectura, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a presentar qué significan cada uno de estas marquitas gráficas, que son los signos de puntuación, y vamos a ver qué función cumple cada uno según las normas de nuestra lengua. Para empezar, vamos a recordar y a resaltar en nuestro idioma, nuestra forma de comunicación escrita implica una construcción lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablo o escribo no puedo decir o escribir las palabras una encima de la otra. Necesito darle cierto orden, separar las ideas e ir jerarquizando estas ideas. Para ello están los signos de puntuación, precisamente para articular las diferentes unidades, las oraciones y los párrafos, y así darle el correcto sentido que el autor del texto quiere. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Bueno, ahí tenemos algunas de las funciones que cumplen los signos de puntuación. Delimitar las frases y los párrafos, hacer énfasis en las ideas principales, eliminar ambigüedades. Y aquí, como lo dice la diapositiva, la muestra basta un botón. Y les traje un breve chiste, en el que se puede ver uno de los usos de la coma, que es la coma del vocativo. El vocativo, que es esa forma que tenemos de llamar la atención de nuestro interlocutor, en este caso se puede ver como el mal uso de esa coma es lo que causa el equívoco y genera la comicidad. También tenemos otros usos de la coma. Las enumeraciones, cuando tengo diferentes elementos que necesito nombrar seguidos de otros, separamos esos elementos a través de coma. Ahí tenemos diferentes: petróleo, hierro, carbón, oro, esmeralda y diamantes, siempre separados por coma, excepto el último elemento, delante del cual tengo que colocar la conjunción copulativa y para cerrar esa enumeración. El uso de la coma del vocativo, que ya vimos. También utilizo coma cuando quiero intercalar una explicación o una aclaración dentro de una oración. En este caso, en el ejemplo, si elimino esa frase que está entre comas, la oración no pierde sentido. Otros usos: cuando quiero elidir o omitir el verbo de una oración, siempre señalo esa elipsis a través de una coma. En este caso, el ejemplo, María elige el globo rojo y Juan, ahí la coma está marcando que se elidió el verbo eligió. También cuando quiero separar comentarios con verbos que no están conjugados, ¿sí?, en gerundio o en participio. Otro uso de la coma es cuando una oración tiene invertido el orden regular, que el orden regular al que estamos acostumbrados es sujeto y predicado. En este caso vemos que la oración subordinada está delante de la oración principal, entonces ahí marco con una coma. Bien, en segundo lugar vamos a ver el punto. El punto es ese signo gráfico que marca un texto o una frase con un sentido completo. ¿Sí? Para apreciar mejor su implementación les dejé un pequeño ejemplo, que es este texto de 2 párrafos. Ahí tenemos en el primer párrafo un punto y seguido. El punto y seguido señala el final de un concepto o una idea que quiero cerrar, pero quiero seguir razonando, hablando sobre el mismo tema a continuación. Ahí utilizo el punto y seguido. Después tenemos al final del primer párrafo el punto y aparte. ¿Para qué utilizo el punto y aparte y comienzo otro párrafo? Puede ser porque voy a iniciar un asunto diferente al que vengo hablando, o bien porque voy a tratar otro aspecto del mismo tema. En el caso del ejemplo, vengo hablando de los osos pandas,
coloco un punto y aparte, en el párrafo siguiente comienzo a hablar de un oso panda en particular. El uso del punto y aparte también se evidencia, ténganlo en cuenta, por el uso de mayúsculas en las oraciones siguientes y también el uso de la sangría al comenzar un párrafo. Por último, tengo el punto final, que señala el final del desarrollo del tema y por ende el final de mi texto escrito. Vamos a continuar con una variante del punto, que es el punto y coma. El punto y coma es una pausa intermedia entre la coma y el punto y seguido. Sirve para separar las partes de un párrafo que ya tiene comas para que no cause confusión o no colocar demasiadas comas y que la frase quede incomprensible, se utiliza el punto y coma. También utilizo el punto y coma cuando tengo una oración demasiado larga, ya tiene comas y la relación entre esas oraciones es más fuerte y no quiero colocar un punto y seguido, puedo colocar un punto y coma. Vamos a ver el uso de los dos puntos, que si bien no es un signo que cause mucha confusión o muchas dudas a la hora de usarlo, pero no está mal repasar algunos de esos usos. Se utilizan, por ejemplo, cuando voy a citar textualmente las palabras, los dichos de otra persona. Antes de comenzar la cita, coloco los dos puntos. También cuando en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía, sobre todo las cartas formales que comienzan con esas fórmulas de cortesías muy precisas, coloco los dos puntos después de la fórmula. También cuando quiero introducir en mi texto una explicación o una aclaración, una ejemplificación, coloco antes los dos puntitos. Pasamos ahora a los puntos suspensivos. Y acá voy a aclarar algo. Los puntos suspensivos siempre son 3. No es porque pongo más puntos suspensivos voy a causar más suspenso y más intriga. No, el uso correcto siempre van a ser 3 puntos suspensivos. Alguno de esos usos, dar emoción y sorprender, o si quiero causar el efecto de una comunicación entrecortada, o también si quiero dejar una frase inconclusa y dejar en suspenso o para que mi interlocutor sobreentienda lo que quiero decir. Vamos al uso de las comillas. Las comillas son signos de puntuaciones dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a ir juntas, es decir, cuando abro unas comillas siempre las tengo que cerrar, porque si no, no están cumpliendo su función. Algunos de sus usos, por ejemplo, son para las citas textuales. Así como pongo los dos puntos antes de comenzar una cita textual, siempre tengo que abrir comillas, colocar la cita textual, las palabras de otra persona y cerrar las comillas. También cuando quiero resaltar una palabra o frase dentro de mi texto, o si esa palabra o frase son términos extranjeros y no en nuestro idioma propio. También ponemos entre comillas cuando son apodos y sobrenombres y no son sustantivos propios. Otros usos de las comillas son cuando tengo una cita bibliográfica, tengo que realizar una cita bibliográfica y aparece el nombre de un texto, un artículo, un cuento que está dentro de una publicación mayor. En ese caso, utilizo las comillas para resaltar el título de ese texto. ¿Cómo hago cuando quiero realizar una cita textual y esa cita ya tiene una cita textual dentro? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en este caso utilizo las comillas dobles para la cita más amplia y la comilla simple o esa rayita que utilizamos para el apóstrofe en la cita interna. Vamos ahora con los signos de interrogación o pregunta y de admiración.
Estos signos también, al igual que las comillas, son dobles. Quiere decir que tengo que abrir y cerrar el signo. En el español el uso de los dos signos al principio y al final de la oración es obligatorio, aunque no sea una costumbre, pero es obligatorio. Lo correcto es colocar al principio de una oración interrogativa el signo y también al final. ¿Para qué se utilizan estos signos? Bueno, el signo de exclamación, por ejemplo, no es así como dice ahí la diapositiva, indica solamente un grito. Se utiliza para enmarcar contenidos que expresan sentimientos vivos y también se utilizan en las interjecciones. Me parece importante acá aclarar dos puntos en cuanto al uso de las mayúsculas. Cuando comienzo una interrogación, esa pregunta debe comenzar con mayúscula. Pero si tengo un grupo de preguntas seguidas unas de la otra, la mayúscula es obligatoria solo para la primera oración, no para las siguientes que pueden ir en minúscula. Y segundo, si al cerrar un signo de interrogación o de exclamación coloco una coma, la palabra que sigue no debe ir en mayúscula, sino en minúscula. En último lugar, vamos a ver los guiones y los paréntesis. Los paréntesis sirven básicamente para encuadrar datos, citas, años que el autor quiere aclarar dentro de su texto. Y con el uso del guión hay dos maneras que se puede usar el guión. De manera simple, cuando quiero separar y relacionar, es decir, organizar datos y expresiones. También cuando necesito separar una palabra al final del renglón porque no me alcanza el espacio, coloco un guioncito para indicar que mi palabra continúa en el renglón siguiente. Pero es importante que la palabra se separe en sílaba correctamente. También tengo el uso de los guiones dobles, es decir, abrir y cerrar el guión corto, cuando quiero expresar una aclaración o un comentario, sobre todo si ese comentario se encuentra dentro de la cita de un personaje en algún texto que contenga diálogos. Bien, para ir cerrando la clase, vamos a repasar algunas cositas a manera de conclusión. Manejar correctamente los signos de puntuación es de vital importancia para un profesional, ¿sí? No importa en el campo en el que se desarrolle, siempre manejar correctamente estos signos nos ayuda a mejorar nuestra redacción y nos permite enriquecer nuestra competencia lingüística, comunicarnos de manera correcta. También estoy consciente de que quedan algunos signos o algunos usos afuera de la clase, como por ejemplo los signos, cómo usarlos correctamente en un diálogo, pero como es un tema extenso no los quiero agobiar, espero que la clase sea de su agrado y vamos a dejar los contenidos que quedaron afuera para otra ocasión. Saludos.